Este que ven aquí es el programa en LabVIEW. Aquí podemos ver cómo se puede leer la señal que entra desde Proteus. Se utiliza un analog grid para poder leer el voltaje de entrada desde el puerto 2 y el puerto 1 desde Proteus hasta LabVIEW. Luego esa señal pasa hacia un case structure que es controlado por un control box. Esto sirve para controlar qué tipo de señal de los sensores se quiere ver en las gráficas. Dentro de este case structure podemos ver los diferentes casos para el control desde LabVIEW, para controlar desde un sensor y para controlar desde otro sensor. También dentro de ese podemos ver que están las fórmulas de cambiar de voltaje a milímetro. Esa fórmula se considera mediante un cálculo que explicaré más adelante. Pero básicamente es plasmar esos cálculos para tener la señal de voltaje a milímetro cambiada. Luego de que se tiene ese voltaje de milímetro expresado, vamos a graficar estas señales. Primero se hace la conexión de LabVIEW con Solid mediante ese Straight Line Simulator, y luego se grafica ya cada señal respectiva a su gráfica para tener todo plasmado y así los programas están comunicados. Aquí se puede ver el acondicionamiento de la señal desde Proteus. Se utilizaron 2 op-amps y lo que se hizo fue el voltaje que se registraba del error al inicio se tradujo mediante los 2 op-amps, y para saber el voltaje máximo de salida, que es de 5 volts, para saber la resistencia para mantener ese voltaje, se dividió 5 entre el voltaje de salida que marcaba el error, quedándonos una resistencia de 1.24614 kilo ohms, para ese sensor tener un voltaje máximo de salida de 5 volts. Se realizó los mismos cálculos 5 entre el voltaje de salida para tener el voltaje del segundo sensor, el cual nos dio un resultado de 1.67 kilo ohms. Para la ecuación del sensor número 1, la línea recta, se registraron los valores ya con el sensor registrado con máximo voltaje de salida de 5 volts. Luego se midió la diferencia entre cada voltaje con una unidad que fue de 0.072, diferencia de voltaje. Luego, para saber cuántos milímetros se recorría, se dividió cada voltaje entre esa diferencia, que nos dio 4.486, y luego se le sumó para ver cuánto llegaba hasta 15, llegándonos a nuestro resultado de ecuación: voltaje entre 0.07 más 10.5. Y aquí se comprobó. Para la ecuación del segundo sensor, o más bien una curva, lo que se hizo fue que ya que el sensor estaba acondicionado para un voltaje de salida máximo de 5 volts, se registraron los valores en una tabla de Excel, y luego esos valores se graficaron para encontrar una estimación de la ecuación en base a la gráfica en Excel. Entonces lo que se hizo fue, nos dio una ecuación de 100.79 por x a la menos 1.179, y luego se comprobó. Aquí podemos ver el front panel de nuestro programa. Aquí se puede controlar el puerto que se va a utilizar y el caso que se quiere graficar. En caso de seleccionar el sensor 1, esta es la distancia lineal y la gráfica para ese sensor. En el caso de que seleccione el segundo sensor, aquí es su gráfico. Para controlar desde LabVIEW el programa, se tiene una simulación del pistón, y si se arrastra o se mueve, se puede graficar en las dos gráficas su resultado.